Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este curso bíblico. Qué alegría es poder estar con ustedes compartiendo esta experiencia del curso bíblico. Esperamos en Dios sea de mucha bendición para todos nosotros, que juntos podamos aprender a amar a Dios a través de su santa palabra, que podamos conocerlo y conociéndolo le amemos cada día más, que lo busquemos incansablemente en el tesoro inagotable de su santa palabra. Quiero darle la bienvenida a todos los suscriptores, a todas las personas que aceptaron el llamado de inscribirse en este curso bíblico y a todos los que llegan en algún momento a este canal y se alimentan a través de las enseñanzas que con la ayuda de Dios vamos a compartir. Yo los invito para que iniciemos este curso bíblico poniéndonos en las manos de Dios, pidiendo la asistencia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de Dios, ilumina la mente, el corazón de todos los que nos encontramos aquí reunidos. Que tu gracia, tu bendición alcance a todas las personas que tengan contacto con este contenido. Espíritu Santo, enamóranos de la palabra. Enamóranos de Jesucristo, enamóranos de los mandamientos, llévanos a una experiencia nueva, renovadora de tu santa palabra, que se actualice en cada uno de nosotros, que sea una palabra viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Espíritu Santo de Dios, abre el entendimiento, abre la mente y el corazón. Derrama tus dones, tus frutos, tus carismas en cada uno de nosotros, porque queremos servirte. Queremos llamarte a ti insistentemente, Espíritu de Dios, porque tú inspiraste las sagradas Escrituras. Tú eres el autor de toda letra sagrada que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Ven, Espíritu Santo, danos la agudeza, danos la gracia que le diste a San Jerónimo, para interpretar las Escrituras, para que adentrándose en la palabra pudiera conocer cada día más a Cristo y llevarlo a la práctica a través de los mandamientos, de las obras de misericordia. Ven, Espíritu Santo de Dios, llénanos la mente, el corazón con tu gracia y con tu amor. Vamos a orar con la oración de San Agustín al Espíritu Santo. Respira en mí, Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser todos santos. Actúa en mí, Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Dibuja mi corazón, Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, pues, Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. Santísima Virgen María, acompáñanos durante todo este curso bíblico, durante este recorrido que iniciamos en el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos hermanos, damos inicio entonces a este curso bíblico. Vamos a exponer un poco cuál va a ser la metodología y también vamos a tener conocimiento de los temas y de cómo está organizado este curso bíblico. Lo primero es que nos vamos a encontrar en el primer nivel. En este momento estamos en el primer nivel del curso bíblico, donde nos acercamos con humildad de corazón para poder conocer y entender lo que el Señor nos quiere comunicar a cada uno de nosotros a través de su santa palabra. Este primer nivel es llamado Introducción General a la Biblia, o también conocido como propedéutica bíblica. La propedéutica es como lo básico de cualquier ciencia, de cualquier estudio. Es el primer acercamiento que debemos realizar para poder comprender las Sagradas Escrituras. Entonces, para esto, nos hemos basado sobre todo en este libro, La Biblia en la Historia, de un gran biblista
Boscolo. También nos vamos a basar en este otro libro, que es la Introducción General a la Biblia de Miguel Ángel Tabet. Y por supuesto vamos a tener como fuente primaria la Sagrada Escritura. El Concilio Vaticano II, sobre todo en la Constitución Dogmática Dei Verbum. Vamos a tener como fuente también el Catecismo de la Iglesia Católica y otros documentos magisteriales que nos enseñan a cada uno de nosotros el modo de acercarnos a las Sagradas Escrituras. Definamos un poco qué es la propedéutica bíblica. Se define como aquella parte de la teología que examina todas las cuestiones necesarias para la recta comprensión de los libros sagrados. Entonces es una parte de la teología. La propedéutica bíblica es una parte de la teología que se encarga de examinar los contenidos básicos necesarios para acercarnos de una manera adecuada a las Sagradas Escrituras. Examina sobre todo los temas comunes a toda la Sagrada Escritura. Es decir, que en este primer nivel no nos vamos a enfocar en ningún libro en específico de las Sagradas Escrituras, en temas específicos al interno de las Sagradas Escrituras, sino que es una mirada global, es una mirada panorámica de toda la Sagrada Escritura. El método que se usa es el método teológico, a través del cual nos acercamos a la Biblia. Existe otra disciplina muy similar, conocida como Introducción Especial a la Biblia. Esta que vamos a ver es introducción general a toda la Sagrada Escritura. Y hay otra conocida como Introducción Especial a la Sagrada Escritura. Se distingue la segunda en cuanto que se estudia ya de manera más particular los libros sagrados. Por ejemplo, introducción al libro del Génesis, introducción al Pentateuco, introducción a los Evangelios, introducción a las cartas paulinas. Esa ya sería una introducción especial. La que vamos a hacer aquí es una introducción general que abarca toda la Sagrada Escritura. En este bloque nos situaremos sobre todo en los siguientes temas: la revelación bíblica, la inspiración bíblica, el canon bíblico, la hermenéutica bíblica. Primero abordaremos el tema del origen divino de la Sagrada Escritura y su relación con la divina revelación, para luego examinar los temas de la interpretación bíblica. ¿Cómo está organizado este curso? Este curso lo hemos organizado por etapas, por niveles. Este sería el primer nivel, propedéutica bíblica o introducción general a la Sagrada Escritura. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver en este primer nivel? Entonces les voy a contar un poco cuál es más o menos el temario que tenemos dispuesto para este primer nivel. Una introducción como la estamos teniendo en el día de hoy. Luego vamos a ver lo que es la subdivisión de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, el origen de los capítulos, los versículos y el modo de citar la Sagrada Escritura, las abreviaturas de la Sagrada Escritura, para que aprendamos a movernos y a buscar en el libro sagrado. Otro tema va a ser cómo nació la Biblia, revelación y Sagrada Escritura, inspiración de las Sagradas Escrituras, unidad del Antiguo y el Nuevo Testamento, la verdad de la Sagrada Escritura, la santidad de la Biblia, el canon de la Sagrada Escritura, formas y géneros literarios. Aquí ya nos adentraremos, como en este primer nivel, en un segundo apartado, a mirar todo el tema de interpretación bíblica. Entonces tiene un elenco de temas muy interesantes, como por ejemplo los sentidos de la Sagrada Escritura, cuando el libro está hablando de manera literal o alegórica, cuando lo hace de manera espiritual y cuáles son las maneras que nosotros nos podemos acercar a este texto bíblico. Miraremos también un poco de historia y la interpretación bíblica,
la hermenéutica del autor, la hermenéutica del texto, el tema de la lectura fundamentalista de la Biblia que debemos evitar, y cerraremos con el tema de los idiomas o lenguas que hay presentes en la Biblia. Esto compete al temario del primer nivel, que es el nivel de propedéutica bíblica o introducción general a la Sagrada Escritura. Luego, en un segundo nivel, tendremos todo lo correspondiente a una materia que se conoce como mundo bíblico. Allí vamos a empezar a adentrarnos un poco más en el ambiente vital de la Sagrada Escritura, lo que se conoce como el 611, es decir, todo lo que rodea la Sagrada Escritura en su proceso de elaboración, la cultura a la cual fue destinataria primera de la revelación y luego esa cultura de la que pone por escrito los libros sagrados bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por eso allí debemos ver también el tema de la tierra de Palestina, un poco de geografía bíblica, la fauna, la flora. También allí nos adentraremos entonces a mirar todo el tema de lo que es la vida y costumbres del pueblo judío, la familia, el matrimonio. Todo esto es necesario para darnos cuenta de que la Biblia fue escrita por Dios a un pueblo particular, pero que luego ese pueblo se hace grande con la venida de Jesucristo y entonces todos nosotros somos partícipes de esa gracia derramada primero sobre el pueblo de Israel y luego sobre todo el orbe. Después tendremos un tercer nivel que es lo correspondiente a la historia de la salvación. Haremos un recorrido iniciando por la creación desde el Génesis hasta llegar a Jesucristo, al tiempo de la Iglesia, San Pablo y el Apocalipsis, lo que conoce como historia de la salvación, para luego ahí sí adentrarnos ya en un estudio más especial que sería una introducción al Antiguo, al Nuevo Testamento, porque la finalidad del curso es poder tener una mirada panorámica de toda la Sagrada Escritura, que tengamos herramientas para acercarnos al texto sagrado para interpretarlo. Examinaremos también los evangelios, las cartas de San Pablo y todos los temas que ustedes nos han propuesto para desarrollar dentro de este curso bíblico. Trataremos de abordar todo esto, pero mediante un estudio progresivo donde primero debemos poner unas bases sólidas para luego ir escalando y de tal modo que cuando lleguemos a los niveles más superiores, pues todos podamos tener un acercamiento adecuado de la Sagrada Escritura. Entonces, queridos hermanos, vamos a iniciar con una introducción general que tenemos preparado para el día de hoy. La pregunta es, ¿qué es la Biblia? En primera instancia, la Biblia es un libro. Cualquier persona que le preguntemos qué es la Biblia, pues va inmediatamente a hacer referencia al libro. De hecho, ante la pregunta de cuál Biblia debo de conseguir para los que de pronto no han adquirido una Biblia, pues se recomienda que si vamos a hacer un estudio bíblico, la Biblia de Jerusalén es una gran herramienta. Sin embargo, cualquier Biblia católica que usted tenga es suficiente para abordar y desarrollar este curso bíblico. Más adelante miraremos los distintos tipos de Biblia, traducciones, versiones que existen de la Sagrada Escritura. Lo importante es que sea católica. ¿Cómo se da usted cuenta si eso no es una Biblia católica? Pues así de primera línea que tenga 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Las Biblias conocidas como protestantes, la Reina Valera y otras Biblias tienen menos libros. Más adelante nos vamos a dar cuenta por qué pasa esto. Otra de las formas para darnos cuenta si mi Biblia es adecuada, si mi Biblia es católica, es a través de lo que es conocido como el Nihil Ostrat, que es la firma que realiza una autoridad eclesiástica. Se encuentra en las primeras páginas del Imprimatur.
a través del cual se autoriza la impresión de esa Biblia. Y eso, como nos damos cuenta, abriendo la Biblia y revisando en sus primeras páginas. Entonces, la Biblia de Jerusalén, pues es una Biblia católica muy conocida, editada por Desclés de Brouwer. Y en esta Biblia, lógicamente, vamos a tener pues la autorización de muchos obispos acerca de que puede ser impresa, ya que no cualquier Biblia pues tiene autorización para ser impresa. Entonces, aquí en las primeras páginas nos vamos a encontrar con la autorización para que la Biblia pueda ser impresa. Usted lo puede revisar en su Biblia personal y en las primeras páginas debe aparecer la firma de un obispo, la firma de una conferencia episcopal que apruebe la impresión de la Biblia. Entonces, aquí en la Biblia de Jerusalén, en las primeras páginas, pues vamos a tener la autorización de impresión de la Biblia. Así usted puede revisar y darse cuenta si su Biblia es católica, que tenga 73 libros y que tenga el imprimatur, que es la autorización que da la autoridad eclesiástica, obispo, conferencia episcopal o comisión bíblica para poder imprimir ese texto. Este libro ha marcado la vida social y personal de una gran parte de la humanidad. Aunque no todas las personas son creyentes, todas las personas han tenido que ver en algún momento con la Biblia. Para los cristianos, la Biblia contiene mensajes de Dios para todos los hombres hasta el final de los tiempos. Para los hebreos o judíos, es el medio de transmisión de este mensaje que es únicamente el del Antiguo Testamento. La Biblia judía es solamente el Antiguo Testamento. Y ellos, pues, por en cuestiones de estudio nos vamos a dar cuenta que tienen un canon que es más corto. Es decir, tienen un elenco de libros que no corresponde a 46, sino a menos libros en el Antiguo Testamento. Después nos vamos a dar cuenta por qué. Los musulmanes incluso ven en la Biblia una de las fuentes de su pensamiento religioso. Lo ven como un libro inspirado por Dios. Hoy son más de 1.000 millones de personas que reconocen en la Biblia el mensaje del Dios único. Más de 1.000 millones de personas. Estamos hablando de una cantidad muy grande de personas. Hebreos y cristianos se han inspirado en la Biblia como fuente de fe, de moral, de leyes, de instituciones. Es decir, que la Biblia ha traspasado y ha trastocado a toda la humanidad, de una o de otra forma, directa o indirectamente. La institución del matrimonio. Habrán personas que no creen en el matrimonio como algo sagrado, como un sacramento. Sin embargo, sí acuden ante un juez para que se realice el matrimonio civil. Pero el matrimonio, como lo conocemos, tiene su aparición en las Sagradas Escrituras. Entonces, directa o indirectamente, las grandes instituciones como la familia, el matrimonio, la religión, están inspiradas en las Sagradas Escrituras. Desde hace más de 25 siglos, la Biblia ilumina el horizonte de la humanidad, manteniendo siempre intacta su actualidad. A un cristiano, a un creyente le preguntan, ¿por qué la Biblia nunca pasa de moda? Y pues va a responder simplemente porque es palabra de Dios. ¿Por qué la Biblia no pasa de moda? Porque es palabra de Dios. ¿Por qué la Biblia siempre se mantiene actual, operante? Porque siempre toca la realidad y tiene un mensaje fresco para cada uno de nosotros. Porque es palabra de Dios. No es palabra humana, sino que es palabra de Dios. Una palabra que tiene el poder de realizar lo que expresa. El profeta Isaías, en el capítulo 55, versos 10 y 11, va a decir lo siguiente. Como descienden la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelven allá, sino que empapan la tierra,
la fecundan y la hacen germinar, para que dé simiente al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no tornará a mí de vacío, sin que haya realizado lo que me plugo y haya cumplido aquello a que le envié. Es decir, que el profeta Isaías nos dice que la palabra de Dios siempre produce frutos, no retornará vacía. Como cae la lluvia, así cae la palabra. Fecunda la tierra hasta que produzca frutos y no vuelve a subir hasta que tenga ya estos frutos realizados. Así será la palabra. El querer de Dios es que la palabra produzca frutos abundantes en cada uno de nosotros. Por eso la Biblia tiene un poder inmenso, sobrenatural, porque es palabra inspirada, es palabra divina, es mensaje de salvación para todos nosotros. De esta palabra ha nacido la conciencia del hombre moderno, el modo de actuar de cada uno de nosotros ha nacido en las Sagradas Escrituras. Mucho antes que se formulara la Declaración de los Derechos del Hombre, la Biblia ya nos enseña la igualdad entre los hombres, entre el hombre y la mujer, entre el viejo y el niño, y también nos expresa el derecho a la libertad. La Biblia siempre nos va a enseñar cosas que quizás mucho después tuvieron que ser aprobadas como leyes. Es porque la Biblia recoge la voluntad de Dios, la sabiduría de Dios, y por eso difícilmente o nunca va a ser superada esta palabra inspirada por ninguna otra obra maestra. Ningún escritor en toda la historia de la humanidad ha podido superar las Sagradas Escrituras. Aunque tengan grandes recursos literarios, lingüísticos, poéticos, pero nunca van a poder superar la palabra divina, porque la palabra de Dios tiene la cualidad de que es una palabra viva, de que es una palabra eficaz, que produce, realiza lo que contiene, cosa que ningún otro escrito va a poder tener. Esa es una cualidad de la Sagrada Escritura. La Biblia es una carta de Dios a la humanidad, y yo diría es la carta magna de Dios, es la carta de amor que Dios nos pronuncia a cada uno de nosotros. A través de las páginas de la Sagrada Escritura, Dios nos habla, Dios nos llama, Dios nos convoca, nos anima, nos consuela. A través de la palabra de Dios es que Dios se nos revela a nosotros como una persona viva. Él se comunica a hombres vivos porque su palabra es viva. Es el mensaje de un padre de amor a sus hijos muy queridos y necesitados. En el tiempo y en la historia la palabra de Dios viene a nuestro encuentro como fuente viva de inmortalidad. No importa la época, no importa el tiempo, la palabra siempre se actualiza y es novedosa para cada uno de nosotros. Debemos querer mucho esta carta de Dios, leerla y releerla, estudiarla, meditarla, orarla e interiorizarla. Porque así es la palabra, es rica, es bondadosa, es grande, es maravillosa, porque es la palabra de Dios. No es palabra humana, es palabra de Dios. Es gracia copiosa que viene sobre todo aquel que se acerca a ella con humildad, con sencillez de corazón. Los padres de la Iglesia nos enseñan que las Sagradas Escrituras son como un océano inmenso, donde hay personas que toda la vida, como San Jerónimo, se han dedicado a estudiarla, a escudriñarla, a rumearla, a estudiar esta palabra durante toda su vida, y finalmente todos llegan a la conclusión de que por más estudio, por más conocimiento, por más acercamiento que se haga a esta divina palabra, nunca va a ser suficiente. Lo expresaba en las siguientes palabras un padre de la Iglesia: yo me sumergí en el mar de la palabra
A ella le dediqué toda mi vida, toda mi existencia. Y cuando llegó el momento final en el cual retorné a los brazos del Padre, es decir, le llegó la hora de la muerte, miré hacia atrás y me di cuenta que me había quedado toda la vida y no había pasado de la orilla. Es decir, es más lo que queda por delante que lo que nosotros logremos estudiar. La Sagrada Escritura es un tema de tanto estudio, queridos hermanos, que ninguna persona en el mundo va a ser capaz de abarcar todos los estudios, todos los escritos, todos los tratados que se han escrito a partir de la Sagrada Escritura. Hay bibliotecas enteras de 4 o 5 pisos donde hay miles de libros hablando de las Sagradas Escrituras. Pueden existir miles de libros solamente hablando del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora imaginémonos cuántas personas han estudiado los Evangelios y todos los días seguimos descubriendo novedad en la Sagrada Escritura. Es porque es inagotable, inabarcable. Es un tesoro muy grande para todos nosotros. La Biblia es una biblioteca de libros. Es otra de las formas como se conoce, ya nos vamos a dar cuenta por qué. Todos saben que la Biblia es un libro sagrado, un libro especial. Seguramente todos contamos con una Biblia. Seguramente todos los que estamos siguiendo este curso hemos tenido muchas veces la Biblia en nuestras manos. Eso es una realidad. Algunos pueden tenerla como un libro de gran respeto y otros la pueden tener incluso cubierta de polvo. Sarcásticamente el poeta francés Claudel decía: el respeto de los cristianos católicos por las Sagradas Escrituras no tiene límites. Esto se manifiesta sobre todo en el hecho de mantenerla lejos. Imagínense el sarcasmo de este poeta. En el ambiente cristiano católico se conoce muy poco la Biblia, aunque por ella sí existe gran interés. Sin duda la Biblia es el libro más impreso y vendido en todo el mundo. Es el libro número 1. Pero esto no quiere decir que sea el más leído y conocido. El interés por la Biblia se debe a que su autor es Dios. Dios a través del hagiógrafo. Nos vamos a dar cuenta cuando pasemos al tema de la inspiración que Dios habla a través del hagiógrafo en las Sagradas Escrituras. Nos vamos a dar cuenta que la Biblia no tiene un solo autor, la Biblia tiene 2 autores. Dios en primera instancia, pero también el hombre. Dios, que es el que inspira, y el hombre, el que pone por escrito. Y esa persona que es inspirada por Dios para poner por escrito las sagradas letras se conoce como el hagiógrafo. Para leer correctamente la Biblia es necesario contar con un bagaje, y es aquí donde también queremos apuntar en esta introducción, porque el bagaje debe ser histórico, literario y teológico. Si yo no cuento con unas herramientas para acercarme a las Sagradas Escrituras, no voy a entender el mensaje que allí está, o voy a hacer una interpretación errónea de las Sagradas Escrituras. Puedo caer en una interpretación literalista, errónea, como ya hemos dicho, o incluso podemos caer en el fundamentalismo protestante, que va a ser otro tema que vamos a ver más adelante. ¿Cómo interpretan muchas veces los protestantes las Sagradas Escrituras? ¿Por qué se usa la Biblia arbitrariamente sin tener en cuenta todos los elementos que están alrededor de la palabra? Para leer la Biblia se necesita entonces un doble movimiento. El primero, ir al texto. ¿En qué consiste esto brevemente? Teniendo en cuenta que pertenece a una época histórica lejana a la nuestra, a un horizonte cultural distinto del nuestro, a lenguas diferentes de la nuestra. La Biblia no fue escrita en español, en inglés. La Biblia fue escrita sobre todo en hebreo, en griego y en arameo,
y todas las Biblias con las que nosotros contamos son traducciones. Y todo el que conoce de letras, de libros, sabe que al traducir un libro de una lengua a otra, es muy difícil mantener el sentido literal y profundo del texto, y por eso se requiere estudios hermenéuticos, por eso se requiere análisis del texto, porque hay términos que en el idioma griego significan algo y al traducirlo al español, al inglés, al francés, puede cambiar su sentido. Y por eso es tan delicado la tarea de traducir. Los traductores llevan años y años de estudio para poder traducir un texto bíblico de las lenguas originarias a las lenguas propias. También hay que tener en cuenta una visión del mundo que es circunscrita y fechada en el tiempo, un tiempo que es distinto al nuestro. La Biblia como la conocemos tiene miles de años. No es un texto de ayer ni de la semana pasada. Es un texto del pasado que se actualiza en el presente. Para hacer este movimiento se requieren algunos conocimientos fundamentales de carácter histórico, geográfico, cultural, lingüístico y teológico. De ahí la complejidad de los estudios bíblicos. Este primer momento tiene como objetivo descubrir el significado auténtico del texto. ¿Qué dice el texto realmente? ¿Qué es lo que dice las Sagradas Escrituras? ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús de Nazaret cuando hablaba de que un rico no puede pasar por el ojo de una aguja? ¿A qué se estaba refiriendo cuando decía que no debemos meter la luz debajo del celemín? ¿A qué se están refiriendo en el Antiguo Testamento cuando hablaban de las leyes de santidad, de cómo se debía preparar el culto? Todo esto que reviste el texto bíblico es necesario conocerlo, porque el texto tiene un ambiente, una comunidad particular que recibió la revelación, que la puso por escrito, unas palabras propias de ellos, que para actualizarla en el hoy hay que hacer todo un análisis. Esto no para desanimar a nadie, porque alguien dirá, no, entonces el estudio bíblico es muy complicado. Pues realmente no es que sea lo más fácil del mundo. Sin embargo, el acercamiento que nosotros vamos a hacer es más general, para que tengamos herramientas. Es de saber que los estudios bíblicos son de carácter científico, son de carácter teológico exhaustivo. Es decir, que se requieren muchos fundamentos. Para que una persona pueda ser licenciada en Sagradas Escrituras, debe de estudiar durante muchos años, debe aprender otras lenguas, debe aprender a escribir y a leer el griego, el hebreo, el arameo, de tal forma que se pueda acercar a los textos originales y descubrir de una manera más profunda el sentido de estas palabras. Son personas que requieren mucho estudio de teología bíblica. Y todo esto nos lo van traduciendo a nosotros en los manuales que tenemos. De la importancia de que nosotros nos acerquemos con espíritu de fe, con espíritu de estudio a las Sagradas Escrituras. Entonces el primer movimiento necesario para leer la Biblia es ir al texto. Y por eso necesitamos unos conocimientos básicos del ambiente de la Biblia. Saber ustedes que si estamos leyendo el Antiguo Testamento, nos estamos remontando a una época muy anterior a Jesucristo. Alguien preguntará, bueno, ¿por qué el Dios del que habla el Antiguo Testamento es un Dios que manda a la batalla, que incluso manda a exterminar los pueblos, que es un Dios como vengador y entonces es un Dios distinto del Dios del Nuevo Testamento? No, no es que sea distinto, lo que pasa es que estamos hablando de una realidad anterior. Estamos hablando de que Jesucristo todavía no se había revelado, de que la revelación que tenían en el Antiguo Testamento era inferior a la revelación que tenemos hoy en día.
y todos esos elementos necesarios para poder interpretar adecuadamente las Sagradas Escrituras. Porque si leemos el Antiguo Testamento como si estuviéramos leyendo un libro cualquiera, pues nos vamos a suscitar grandes interrogantes. ¿Y cómo es posible esto de que una persona se podía casar con personas cercanas? ¿O cómo es esto de que alguien podía enviudar y tener muchas más esposas y que si la esposa le quedaba mal podía repudiarla? Y entonces, ¿cómo así que la pregunta que le hacen a Jesús de que Moisés sí aceptaba el divorcio, por ejemplo? Pero entonces todo eso tenemos que entenderlo en su contexto. ¿Cómo así que estaban construyendo una gran torre por allá en el capítulo 11 del libro del Génesis? Y entonces fueron confundidos en sus lenguas y no pudieron seguir construyendo la torre de Babel. ¿Cómo interpretar que Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo y que el Evangelio de Juan lo denomina como el verbo, como la palabra? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué implicaciones tiene? Entonces, todos esos elementos que a veces no son de tan fácil interpretación, nos podemos acercar a ellos a través ya de unas herramientas, que es lo que buscamos obtener aquí a través de la propedéutica bíblica, para poder realizar el segundo movimiento, que es salir del texto para llevarlo a nuestro tiempo. Primer movimiento es ir al texto. ¿Qué dice el texto y qué quería decir en ese momento bajo esas circunstancias? Para luego poderlo acercar y actualizar al aquí, a la hora, a mi vida, a lo que yo estoy necesitando, a lo que una comunidad a la cual yo evangelizo necesita escuchar. Entonces se necesita llegar a nuestro tiempo y a nuestro yo. Y es a partir de la herramienta que se conoce como hermenéutica bíblica, es decir, la interpretación bíblica. Una interpretación que debe ser actualizada y existencial de la Biblia. Una interpretación que debe ser equilibrada. Yo no puedo poner a decir a la Biblia cosas que la Biblia no dice. Ese es el gran problema cuando interpretamos la Biblia sin tener en cuenta el ambiente vital, sin tener en cuenta el pueblo, la lengua, donde fue escrita, donde fue dirigida la palabra de Dios por vez primera. Y este es el empeño de la Iglesia día a día, actualizar y hacer vivo el mensaje de Dios en nuestro tiempo y en nuestra realidad existencial. Debe ser el empeño de cada uno de nosotros. Preguntarle a las Sagradas Escrituras todos los días, ¿qué me dice a mí la palabra de Dios en el hoy de mi vida? ¿Qué me está diciendo la palabra? De tal modo que esta palabra sea viva y eficaz. La Biblia, una biblioteca de libros. ¿Por qué es conocida como una biblioteca? Los hebreos llamaban a su conjunto de libros sagrados Sefarim, es decir, los libros. Lo podemos confrontar con Daniel, capítulo 9, versículo 12. Busque allí en su Biblia que dice Daniel 9:12. Yo voy a buscar aquí en la Biblia de Jerusalén que dice el profeta Daniel, capítulo 9, verso 12. Porque la importancia de este curso bíblico es que cada uno vaya tomando la Biblia en la mano. En la medida en que nos vamos acercando a la palabra con Biblia en manos, que vamos a irnos familiarizando con ella. Entonces Daniel está en el Antiguo Testamento. Después vamos a ver cómo está dividida la Biblia para que aprendamos a buscar los libros más rápidamente. Daniel 9:12 dice lo siguiente: Él ha cumplido las palabras que había pronunciado contra nosotros y contra nuestros gobernantes, enviando sobre nosotros y sobre Jerusalén una desgracia tan grande como nunca había caído bajo el cielo. Entonces Daniel 9:12 va a hablar de las palabras que había pronunciado. Si nosotros fuéramos al texto original del libro de Daniel, entonces encontraríamos el término Sefarim, los libros, las palabras.
Los traductores de la versión de los 70, hay una Biblia que se conoce como la Septuaginta, la versión de los 70, que es la Biblia escrita en griego. Recordemos que inicialmente el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y luego, como los judíos todos no pudieron estar dentro de la tierra de Palestina por temas de gobierno, de guerras, de luchas, de clases, de muchas problemáticas, salieron fuera de la tierra de Palestina y cayeron en Grecia o en otros lugares donde se hablaba el griego, se escribía el griego. Entonces, claro, estos judíos que eran judíos de sangre, pero que no tenían el contacto directo con su tierra natal, dijeron, pero ¿cómo nos vamos a quedar sin las Sagradas Escrituras? Vamos a hacer una traducción de todo lo que es el Pentateuco, de todo lo que son los profetas, los salmos, toda esta parte de la Sagrada Escritura que es el Antiguo Testamento. Y entonces ahí es donde se conoce como la Biblia de los 70, la Biblia escrita en griego, que corresponde al Antiguo Testamento. Entonces, cuando se dio esa traducción del hebreo a la versión de los 70, que es la Biblia en griego, se usó la expresión hieran biblos, el libro sagrado. Podemos confrontar 2 de Macabeos 8:23, el libro sagrado. Y ta Biblia, ta agia, los libros santos. Ya es las traducciones que se hacen. Primero los libros, luego en la Biblia de los 70 el libro sagrado o los libros santos. En los escritos del Nuevo Testamento, este conjunto de libros es llamado Grafé, es decir, la escritura, o Ai Grafai, las escrituras, ya en plural, o también Grafai Agia, escrituras santas. Podemos confrontar Romanos capítulo 1, verso 2, o 2 de Timoteo 3:15, o también Onomos Kai o Profetai, es decir, la ley y los profetas. Estos eran los nombres que recibe la Biblia en el Nuevo Testamento, como la Escritura, las Escrituras santas o la ley y los profetas. Cuando en el Nuevo Testamento leemos para que se cumplieran las Escrituras, por ejemplo, está haciendo referencia al Antiguo Testamento, porque los que hablan en el Nuevo Testamento todavía no contaban con el elenco de libros del Nuevo Testamento. La Biblia o las Sagradas Escrituras a las cuales ellos hacen referencia es al Antiguo Testamento. Los padres de los siglos I y II retoman las mismas expresiones, solo que predomina una de ellas. Según San Clemente de Alejandría, Orígenes de Alejandría y San Juan Crisóstomo, ellos usan la expresión ta Biblia, es decir, los libros. El plural griego Biblia en el siglo II fue traducido del latín como Biblia Bibliorum, que con el tiempo pasa al singular Biblia Biblie. Esto ya es traducción al latín. Imaginémonos, la Biblia primero del Antiguo Testamento estaba en hebreo. Luego, entonces, es traducida al griego. Y de la traducción del griego se pasa al latín, que es la Biblia, la Vulgata, la que tradujo San Jerónimo, que la obra maestra de Jerónimo fue traducir la Biblia del griego al latín. Y luego del latín fue traducida al español, al inglés, al portugués, al francés y a todas las demás lenguas que existen hoy sobre la tierra. Entonces, al traducir la Biblia del griego al latín, quedó el término Biblia Biblie. De aquí el español Biblia. De este término se evidencia que la Biblia no es solo un libro, sino una colección de libros,
De ahí viene también la palabra biblioteca, biblos, biblioteca. Es decir, ya se está hablando de varios libros. Entonces, cuando nosotros decimos la Biblia, estamos hablando de una colección de muchos libros. Y también se hace la expresión de que es la Biblia, es decir, el libro, porque la Biblia estamos hablando también en español en singular. Se hace un hincapié en que estamos hablando de un libro y es el libro sagrado, las Sagradas Escrituras. De aquí, queridos hermanos, a través de este recorrido que hicimos, podemos deducir de que la Biblia ha tenido una gran evolución y de que la Biblia no es que Dios nos la entregó de la noche a la mañana así como la tenemos hoy, no. Esto es la producción, es el trabajo, es la exégesis, es la hermenéutica, es la teología y los santos padres de la Iglesia a través del magisterio eclesiástico que han podido reunir todos estos libros en un libro sagrado conocido como la Biblia y nos han dicho esta es la palabra de Dios. Todo esto nos sirve a nosotros para adentrarnos en el maravilloso mundo de la Biblia. Ojalá que el Espíritu Santo y la gracia de Dios nos enamore a cada uno de nosotros cada día más de las Sagradas Escrituras. Que una de las materias primordiales de nuestro estudio sea las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. Que nosotros debemos ser expertos en Sagradas Escrituras, conocer las Sagradas Escrituras, memorizarlas, saber interpretar, porque como dice el apóstol San Pedro, para que podamos dar razón de nuestra esperanza a todos aquellos que nos pregunten por nuestra fe. Que si una persona se acerca y nos pregunta acerca de un tema de Dios, usted puede decir, hermano, venga, le muestro en las Sagradas Escrituras, en esta inspiración sagrada, dónde sacamos este o aquel argumento, por qué celebramos el bautismo, por qué nos confesamos, por qué hablamos de que Dios es creador de todo. Y con Biblia en mano, nosotros podemos argumentar nuestra fe católica y apostólica. Y todo esto es una maravilla para aquel que se enamora de las Sagradas Escrituras. Yo los motivo a todos ustedes que hoy inician este curso bíblico a que se enamoren de la Biblia y que nos propongamos todos como tarea leer las Sagradas Escrituras, porque debe ir a la par la lectura orante de la palabra con el estudio de las Sagradas Escrituras, de tal modo que orando con la palabra descubramos a un Dios vivo que mora en medio de nosotros y que nos habla en la palabra. Y a través del estudio podamos acercarnos al contenido de la Sagrada Escritura, conocerlo y conociendo este contenido podamos amarlo y podamos interpretar, podamos leer con confianza, que no nos pase como esa persona que uno se encuentra que usted llega a la casa y le dice, ¿usted tiene Biblia? Y le dice, sí. Ah, pues tráigala para que compartamos. Y se la trae y toda esta cubierta a usted le pasa la mano, está llena de polvo, de tierra. Y usted le pregunta, bueno, ¿y por qué usted no lee la Biblia? Y la persona le responde, porque si la leo me voy a enloquecer. Y es uno de los grandes temores que tienen las personas hoy en día. No leemos la Biblia que porque nos vamos a enloquecer, que porque no la sabemos interpretar, entonces preferimos dejarla por allá, arrinconada, empolvándose, porque no tenemos herramientas para acercarnos a las Sagradas Escrituras. Que para ninguno de nosotros sea un peso ni sea una excusa, sino que a través de este curso bíblico nos podamos adentrar y empapar de las Sagradas Escrituras. Ojalá que lo que hemos compartido en este primer tema o introducción a todo el curso bíblico sea como una provocación que hacemos
para que nos motivemos a estudiar las Sagradas Escrituras. Pidámosle al Señor nos conceda la gracia de su Santo Espíritu para que podamos profundizar e interiorizar los contenidos y las reflexiones que hemos suscitado en el día de hoy, y también para que sea Él obrando en cada uno de nosotros y enamorándonos más de las Sagradas Escrituras. Te damos gracias, Señor, por este primer momento que nos has regalado del curso bíblico. Te pedimos a ti nos concedas la gracia de que cada día nos acerquemos más a ti a través de las Sagradas Escrituras. Que no tengamos la Biblia como algo lejano a nosotros, sino algo muy cercano. Que sea realmente nuestro libro de cabecera. Que sea nuestra inspiración, nuestra motivación. Que encontremos en la Sagrada Escritura un arma. Que encontremos en las Sagradas Escrituras una defensa, un escudo, un baluarte para ponernos a salvo. Te damos gracias por este momento que nos has permitido compartir. Te pedimos nos llenes cada día más con la fuerza del Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hemos llegado al final de este primer acercamiento al curso bíblico. Ya a las personas que se han inscrito les llegará material de apoyo también por medio digital, al WhatsApp, para que sigamos profundizando y podamos seguirnos acercando a las Sagradas Escrituras. Si alguien de pronto todavía no se ha inscrito y le llama la atención a ser parte de este curso bíblico, en la descripción del video vamos a dejar el enlace de suscripción